Listo. Muy buenos días, estimados estudiantes y docentes. Extiendo esta felicitación en el Día Internacional del Secretariado. Esta celebración de este día es un reconocimiento a los profesionales de secretariado y ejecutivo y a otros que se desempeñan en labores relacionadas con lo que es el servicio al cliente, la administración de oficinas, tanto en instituciones públicas y privadas como en organizaciones nacionales e internacionales. Con mucho orgullo recordamos en esta tercera actividad educativa, en conmemoración del Día del Secretariado, lo que representamos, las especialidades de la familia de secretariado de los colegios técnicos, los IPEX, los INDEA, los cuales son de suma importancia para el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Como es sabido, la actualización constante es necesaria en temas tecnológicos, sociales, de inclusión, económicos, mercadeo, idiomas y también en materia de administración de documentos. Por ello, tendremos varios videos en nuestro canal en colaboración con la Dirección General de Archivo Nacional, la Universidad Independiente y con el Colegio de Profesionales en Secretariado de Costa Rica. Enlaces enviados a los docentes. Agradezco la participación de nuestro charlista, señor Luis Carlos Rojas Mora, profesional de la Unidad de Servicios Técnicos Archivísticos de la Dirección General de Archivo Nacional, con el tema de hoy, Normas de Digitalización de Documentos NTN 003004. Les felicito en este día y espero que sea de mucho provecho esta charla. Adelante, Luis Carlos. Bueno, muchísimas gracias, doña Dani. Hola, buenos días a todos y muchas felicitaciones por esta celebración. Vamos a empezar, por favor, confírmeme que están viendo la presentación en sus pantallas. No están viendo la presentación, voy a compartirla. Denme un segundito nada más. Listo, ahora sí están viendo la presentación. Perfecto, entonces, bueno, vamos a iniciar. Esta charla cortita que vamos a trabajar hoy va a hablar de las normas de digitalización que recientemente emitió la Junta Administrativa del Archivo Nacional para regular la materia de la migración de soporte de los documentos textuales en soporte papel que se custodian y que se administran en la administración pública. Para ponerlos en contexto, esta norma tiene un antecedente que es la norma técnica para la digitalización de documentos en soporte físico y la autenticidad de imágenes, que fue publicada en el año 2018. Esta norma inicial fue un primer acercamiento del Archivo Nacional al regular esta materia. Sin embargo, o sea, la norma tenía o adolecía de que era bastante complicada de implementar por la cantidad de actores que involucraba. O sea, había una serie de instancias para asegurar que el control de calidad de las imágenes fuera el adecuado. Sin embargo, digamos, en procesos de digitalización pequeños no era práctico. ¿Ok? Entonces, por eso fue que realizamos esta revisión y estas nuevas dos normas para digitalizar documentos, en este caso en soporte papel. Les quería decir, antes de continuar con la charla, que cualquier pregunta que tengan, pueden ponerla en el chat. Al final de la charla vamos a revisar los mensajes y vamos a ir pues contestando las preguntas que tengan. Bueno, en fin, el Archivo Nacional emitió estas dos normas en el año 2021, el año pasado en diciembre. Hay dos tipos de normas, una para digitalizar documentos en soporte papel y otra para digitalizar documentos cuando queremos sustituir el soporte original. ¿Qué significa eso? Que vamos a conservar en nuestros archivos de gestión o en nuestros archivos centrales documentos digitalizados y vamos a eliminar o vamos a devolverle al usuario el soporte papel. El objetivo de estas normas es, pues, como les decía, simplificar un poco el proceso y asegurarnos de que las imágenes que tenemos van a cumplir con los requisitos legales en caso de la sustitución de soporte para que esos documentos tengan la misma validez. Entonces, empecemos hablando de la digitalización de documentos textuales en soporte papel. Lo principal, digamos, de esta norma es que esta norma va a establecer un procedimiento para la digitalización, o sea, establece la obligatoriedad de que exista un procedimiento para que se digitalicen los documentos. Entonces, antes de empezar con el escaneo, por decirlo así, de los documentos de soporte papel, pues necesitamos que
se establezca este procedimiento que va a ser, la responsabilidad va a ser pues de las autoridades archivísticas de la organización. En este caso, digamos, si ustedes están en el Ministerio de Educación Pública, pues esos procedimientos serán emanados desde el archivo central del MEC. ¿Y cuál es el desarrollo de este procedimiento? Pues, o sea, establece primero que es necesario definir el objetivo de la digitalización. ¿Para qué estamos digitalizando? No se trata de migrar el soporte por migrarlo, por no tener, digamos, el acerros de papel en la oficina, sino que se debe hacer con un objetivo concreto, porque ese objetivo nos va a permitir establecer pues las calidades de las imágenes, el lugar donde las voy a conservar, etc. Además, el procedimiento de digitalización nos establece la necesidad de crear un protocolo de digitalización que va a tener las especificaciones de los equipos técnicos, los equipos que voy a requerir, la calidad de las imágenes y los medios de almacenamiento. Además de eso, va a tener que crearse un mecanismo de control para los documentos digitales que asegure la autenticidad, integridad, confiabilidad, calidad y disponibilidad de las imágenes que estamos creando. Además de eso, el procedimiento tiene que prever la incorporación de nuevos metadatos a lo largo del ciclo de vida de estos documentos digitalizados. Y además, o sea, establece la obligatoriedad de normalizar la nomenclatura de los archivos generados de manera que sea comprensible, significativa y se pueda recuperar. Es decir, que cuando yo nombro las imágenes o cuando el sistema en que yo estoy digitalizando nombra las imágenes, pues que esa nomenclatura de esas imágenes me permita a mí saber qué son, ¿verdad? Sin necesidad de que estén codificadas y pues me dificulte el hecho de poder relacionarlas al documento que pertenecen. Además de eso, establece la obligatoriedad de que se anticipe la necesidad de almacenamiento en función de lo que se esté digitalizando y la necesidad de definir mecanismos de respaldo para estas imágenes que se están creando. Eso a grandes rasgos es el procedimiento de digitalización que se establece en la norma. ¿Okay? Ahora, sobre las etapas de digitalización, o sea, el procedimiento habla de que existe una serie, la norma técnica habla de que existe una serie de etapas para la digitalización. ¿Cuáles son estas etapas? Bueno, lo primero es la preparación de los documentos originales, ¿ok? Después vamos a proceder a la captura de las imágenes, después se le va a dar control de calidad de esas imágenes y después se va a aplicar el proceso de preservación digital de las imágenes producidas. Entonces, en materia de preparación de los documentos originales, se establecen una serie de requisitos, ¿ok? ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, primero es necesario identificar, bueno, hay que aplicar tratamiento archivístico a esas imágenes generadas. Entonces, las imágenes tienen que ser identificadas y clasificadas a través de un código de clasificación, un título y fechas extremas, por lo menos, o sea, dentro de los elementos de identificación de las imágenes. Además, es necesario que sean ordenadas y descritas y que se haga un diagnóstico del estado de conservación de estos documentos, ¿ok? En el caso de que hayan daños en el soporte, pues hay que repararlos, hay que hacer descontaminación biológica si fuera el caso, y eliminar dobleces, materiales adhesivos, clips y grapas, porque estos materiales dañan el papel si se quedan, por ejemplo, torados en un alimentador de un escáner. Sobre la preparación de los expedientes, hay un apartado de la norma donde, o sea, lo que necesitamos es que esos expedientes cumplan con una serie de requisitos básicos antes de ser digitalizados. ¿Cuáles son esos requisitos? Que tenga una portada, que esté bien ordenado y que esté bien foliado. Esto se hace antes de digitalizar. ¿Por qué? Porque si están mal foliados o mal ordenados, pues el resultado va a ser el mismo expediente con los mismos problemas. En la fase de captura, ¿qué establece la norma? Sobre la digitalización, que establece, bueno, que los equipos de digitalización tienen que ser acordes al formato de los documentos, es decir, o sea, se utilizarían escáneres o el equipo para capturar la imagen de acuerdo al tamaño del papel que estoy digitalizando. La orientación de lectura tiene que ser de izquierda a derecha, como leemos comúnmente. Se tiene que implementar la funcionalidad de reconocimiento de caracteres, o sea, tiene que estar implementado el OCR, de manera de que yo pueda recuperar información de esas imágenes. Sobre las imágenes que se establece, bueno, que se debe mantener la apariencia original del documento, es decir, o sea, no se puede retocar mucho la imagen y se tiene que conservar en un archivo único en formato PDF cada unidad documental. Es decir, si yo tengo que digitalizar un documento que tiene 100 folios, no voy a tener 100 imágenes digitalizadas, sino que
por separado, sino que voy a tener un archivo en PDF que contiene esas 100 imágenes de esa unidad documental. Entonces, lo que yo voy a tratar son 100 imágenes juntas. Además de esto, la norma establece una serie de especificaciones técnicas para las imágenes que están pensadas en razón del valor y plazo de los documentos y están organizadas de la siguiente forma. Digamos, los documentos tienen pues valor administrativo y legal, se mantienen con una calidad relativamente baja y si tienen valor científico cultural, pues la calidad es más alta. Entonces, o sea, está en función del valor de estos documentos. Acá les dejo la tabla que igual van a poder ver en la norma técnica que van a ver, para no detenerme mucho acá. Sobre la creación de archivos maestros. O sea, un archivo maestro es un archivo en alta calidad que se conserva generalmente como la fuente principal de una imagen en el caso que se quiera ¿cómo se llama? Reproducir. Es un archivo de muy alta calidad. La conveniencia de creación de archivos maestros va a quedar a criterio de las autoridades archivísticas de la organización. Es decir, no es necesario que siempre creen archivos maestros. Por ejemplo, si yo voy a digitalizar un documento que tiene un plazo de conservación relativamente corto, no tiene sentido que cree archivos maestros por la cantidad, por el volumen de espacio que requieren para su almacenamiento. Y sí, si tienen que crearse, pues se creará en alta calidad y la imagen, pues en este caso tendría que conservar imágenes sueltas que estarían en formato TIFF. Sobre los metadatos. Para los metadatos descriptivos de cómo voy a describir yo esta imagen, se establece que los elementos mínimos son los incluidos en la Norma Nacional de Lineamientos para Descripción Archivística. Estos metadatos tienen que estar codificados utilizando el estándar EAD. El estándar EAD es un formato normalizado para los metadatos que se implementan en un sistema y que están de acordes a la norma ISAGE. Entonces, o sea, se sabe, si los documentos migran de un sistema a otro, ya se sabe que, o sea, cuando la información ingresa, de la información descriptiva ingresa de esos documentos, ya se sabe. O sea, ya el otro sistema sabe a qué se está refiriendo con cada elemento descriptivo. Para los metadatos de preservación, se recomienda pues, que se tiene que usar el diccionario PREMIS. Y si no hay mecanismos de captura, para la captura y gestión de los metadatos, o sea, si no tienen un sistema de gestión de documentos y un sistema de preservación digital, pues en esos casos no les decimos que no puedan hacerlo, que no puedan digitalizar, pero eso sí, la organización tiene que establecer mecanismos para asegurarse de que todos esos archivos en PDF o todas esas imágenes estén disponibles a lo largo del tiempo y se puedan recuperar y su descripción se mantenga. Entonces, o sea, ahí ya dejamos abierto a que las organizaciones pues definan los mecanismos en los que van a mitigar ese riesgo de que la documentación se pierda. ¿Por qué? Porque si no existe un sistema, no se puede asegurar que esos documentos estén disponibles o que no hayan sido alterados a lo largo del tiempo. Pues en el siguiente paso sobre el control de calidad, el control de calidad va a ser responsabilidad de las autoridades archivísticas. O sea, ellas tienen que determinar los mecanismos para asegurarse que las imágenes resultantes del proceso de digitalización pues corresponden a la totalidad de los folios que contiene un documento, que el documento se lee bien, que la exactitud del papel es, o sea, la misma, que no hay imágenes recortadas, que las imágenes son legibles, etcétera. O sea, todos estos elementos, el mecanismo por el que se va a establecer el control de calidad, se lo dejamos a las autoridades archivísticas porque la realidad de cada institución es diferente y la cantidad de personal que pueden destinar es distinta. Entonces, o sea, tiene que estar documentado, pero va a ser responsabilidad de las autoridades archivísticas. En materia de preservación digital, establecemos algunos requisitos y recomendaciones. Lo primero es que las imágenes y sus metadatos o los documentos en PDF y sus metadatos deberían de estar guardados en un software, de preferencia un repositorio digital que debería estar basado en el estándar OISE. El estándar OISE es un estándar de repositorios a largo plazo que son las siglas de Open Archival Information Systems, o sea, son sistemas de información de archivo abierto que lo que te establece teóricamente es que cuando yo guardo un archivo en ese sistema, el archivo, digamos, el file y los metadatos que lo describen van a estar juntos en una unidad que se llama un paquete de información archivística. Eso, digamos, en términos informáticos, sería un archivo XML, sería un XML con toda la información.
Entonces, nosotros recomendamos que se mantenga de esa manera, porque de esa manera puedes mover el archivo y la descripción entre distintos software y entre distintos repositorios, si fuera el caso, sin que se pierda la descripción. Además, bueno, recomendamos que el software de preservación digital incorpore el sello electrónico institucional como un mecanismo de seguridad sobre la integridad de los documentos que se incorporan en el repositorio. Es decir, es una manera de asegurar que cuando un documento ingresa al repositorio, lo hizo de la manera correcta, es decir, no fue ingresado violentando la seguridad del repositorio porque tiene el sello digital. Y se establecen una serie de consideraciones finales que más o menos lo que hablan es que las instituciones que implementen esta norma de digitalización y se enfrenten a casos particulares, pues van a tener que establecer las soluciones en sus distintos protocolos de digitalización. En materia de evaluación documental, por ejemplo, o sea, sobre los plazos de los documentos que deben preservar, pues las consultas se hacen ante la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Y a grandes rasgos, esta es la norma de digitalización de documentos en soporte papel. Pero adicional a esta norma, creamos los lineamientos para la digitalización de documentos con la finalidad de sustituir el soporte original. Esto es bastante parecida, digamos, en elementos técnicos a la norma anterior. Sin embargo, digamos, acá lo que estamos ofreciendo es la posibilidad de que los archivos institucionales eliminen los documentos de soporte papel y solamente custodien documentos en soporte electrónico sin que esos documentos pierdan los elementos que los catalogan como documentos de archivo. Entonces, bueno, en materia de cumplimiento, esta norma es obligatoria para las instituciones que forman el Sistema Nacional de Archivos y que pertenecen a la Administración Central, o sea, al Poder Ejecutivo. Y el resto de instituciones del sector público, de la institución de administración descentralizada, los otros poderes del Estado, pues son mecanismos de buenas prácticas. En general, digamos, la norma inicia con un procedimiento de digitalización que es exactamente el mismo procedimiento que se solicita en la norma anterior, pero varía, digamos, en los mecanismos para asegurar la autenticidad de los documentos digitalizados. Entonces, ¿qué es lo que establece la norma? Que una vez que las imágenes han sido digitalizadas, es necesario que de alguna forma se autentique que esos documentos pues corresponden con los originales. En este caso, nosotros, después de analizar la normativa, establecimos que el jefe de la oficina, o sea, en estos casos igual el producto el producto de la digitalización va a ser un archivo en PDF. Entonces el jefe de la oficina que custodia esos documentos va a tener que firmar digitalmente estas copias digitalizadas para asegurarnos que estos documentos pues fueron correctamente digitalizados, utilizando además, bueno, la firma establecida por la autoridad competente y los mecanismos en la manera en que el jefe va a firmar estos documentos, pues eso lo establecerán las entidades de acuerdo a sus recursos. Sobre la eliminación de los documentos en soporte papel, una vez han sido digitalizados, pues es necesario que esos documentos ya estén valorados, o sea, ya estén establecidos, ya estén incluidos en las tablas de plazos de conservación de la entidad y se eliminarán de acuerdo a los plazos que se hayan definido. Y en el caso de que se quieran digitalizar series con valor científico-cultural para sustituir el soporte, es decir, eliminar el soporte original de una serie con valor científico-cultural, pues aquí hay que realizar la consulta ante la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. ¿Cuáles son los metadatos que se requieren, digamos, en este proceso de digitalización? Pues vamos a tener una serie de apartados sobre metadatos, uno sobre digitalización, sobre restricciones de acceso, metadatos descriptivos y metadatos de preservación. Sobre la digitalización necesitamos que a la hora de digitalizar pues se conserve el nombre del digitalizador, la clase documental digitalizada y la fecha. Sobre restricciones de acceso pues habrá que definir, o sea, el sistema en que se digitaliza o preserve va a tener que definir, bueno, el plazo de restricción de acceso y el permiso de acceso a documentos restringidos. ¿Quiénes pueden acceder a documentos que están restringidos a la hora de ser digitalizados? Sobre los metadatos descriptivos, pues de acuerdo a la norma nacional de descripción archivística, pues tendrán que estar basados en EAD y serán los metadatos obligatorios de esta norma. Y en materia de metadatos de preservación, bueno, son los definidos por el Archivo Nacional y que están incluidos también en la norma de digitalización de documentos textuales en soporte papel, que serían los metadatos basados en PERMIS. En materia de conservación de documentos digitalizados, establecemos, bueno, la necesidad de que se haga un repositorio basado en OAIS, que fue lo que les expliqué hace un segundito, y el formato en los archivos resultantes va a ser en PDF.
En caso de que se conserven las imágenes por separado, pues van a tener que asegurarse que las imágenes se mantengan asociadas, o sea, que las imágenes se mantengan asociadas a sus descripciones en todo momento y que durante todo el plazo de conservación. Y que, o sea, pueda exportar esos metadatos, esas imágenes a cualquier sistema sin que se pierdan o sin que se desligue. Sobre la digitalización y exposición de los documentos, la norma lo que nos establece, bueno, es dónde podemos realizar esta digitalización. Podemos hacerlo en las ventanillas donde se reciben documentos, podemos hacerlos en el archivo central o lo podríamos realizar inclusive en el archivo de gestión. O sea, en cualquiera de esas fases podríamos digitalizar los documentos para sustituir el soporte. Establecen una serie de requisitos como implementar el reconocimiento OCR y pues que es necesario que existan procedimientos de digitalización antes de que se inicie el proceso. Una vez que estos documentos son digitalizados, pues, ¿qué es lo que sucede? Pueden ser devueltos a los remitentes. Esa puede ser una opción, como lo realiza actualmente, digamos, por ejemplo, el Poder Judicial cuando uno presenta pruebas de soporte de papel. O pueden ser eliminados siguiendo el marco legal vigente. ¿Ok? Entonces, en grandes términos, estas son las normas de digitalización archivística. Voy a proceder a verles el Teams para poder conversar, para ver si tienen preguntas, que con mucho gusto vamos a atender. Déjame nada más un segundito para ver el Teams. Listo. Listo. Si tienen cualquier pregunta, estoy revisando el chat de la reunión. Entonces, ok. No hay preguntas. Este es el momento. O de cualquier asunto relacionado con la digitalización de los documentos. Les voy a esperar un segundo en el chat por si alguno tiene ¿cómo se llama? Alguna pregunta. Ok. Bueno, pareciera que no hay preguntas. Igual si tuvieran cualquier pregunta en materia de digitalización, bueno, nos podrían consultar a nosotros a través de nuestros correos electrónicos. Mi correo es lsrojas@gan.go.cr. Creo que lo están viendo en pantalla. Y si no, le recomendamos también que realice sus consultas al archivo central del MEP, a la señora Lilian Alvarado Agüero. Y Dalmi, no sé si quieres decir algo más antes de que cerremos la sesión. Bueno, agradecer de verdad por esta valiosa información, ¿verdad? Y es importante estar actualizados y estar al pendiente de todos los cambios y directrices, ¿verdad? Emanados a nivel de la Dirección General de Archivo Nacional. Y nosotros como digamos, profesionales que estamos muy de la mano, muy de cerca, ¿verdad? Trabajando con los documentos, ¿verdad? Tanto físicos como en digitales. Esto es de suma importancia, ¿verdad? La actualización. Más bien agradecerles a todos por la participación, por el espacio y vamos a tener colgada la grabación en el canal de YouTube y en el sitio web de la Asesoría Nacional de Secretariado. Muchísimas Listo. gracias a ustedes, a la Dirección General de Archivo Nacional y espero que todos hayan registrado su participación. No sé si hay alguien que tiene alguna duda. Muchísimas gracias. A usted, Dalmi, Natalia tiene la mano levantada. Listo, Nati, puedes intervenir. Gracias. Sí, correcto. Es con respecto a la asistencia que doña Ana nos está consultando, que dónde lo podemos realizar. En el link que les incluimos acá, arribita el chat, lo pueden ver. Voy a copiarlo nuevamente para que por favor nos hagan su registro de asistencia, pues es sumamente vital tanto para nosotros en el Archivo Nacional como para eh, la compañera Idalmi para sus registros correspondientes ante las autoridades del MEP. Entonces lo volvemos a incluir.
Listo. Bueno, ahí Gracias. tienen el link. Bueno, a nombre de la Dirección General del Archivo Nacional y mío, les agradezco de verdad el tiempito y la atención y estamos para servirles. No, sabe, perdón, tengo una mano levantada de doña María Paula Fuentes. Bueno, María Paula, dame un segundo nada más para buscarte. Si quieres que te abra el micrófono. No, bajaste la mano. A ver, María Paula, si tenés cualquier duda, puedes ponerla en el chat también. Fue un dedazo. Ok, creo que fue un dedazo. Listo. Entonces, bueno, en fin, estamos para servirles. Que tengan un lindo día y feliz día y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muy Pura vida. Mucho amables. gusto. Bye. Hasta luego.